En las últimas semanas, Venezuela ha estado azotada por una cantidad de ondas tropicales que han generado lluvias con efectos devastadores en muchos estados del país. Los estados andinos, Mérida, Táchira, Trujillo, Masbarinas, Portuguesa, el estado Amazonas, donde 199 familias han sido damnificadas, estados como Miranda, Carabobo, hasta Yaracuy ha sufrido los efectos que se generan con este tipo de fenómenos que no son muy comunes en nuestro país y en el mundo, pero que con el cambio climático esto se está convirtiendo en una cotidianidad. La pregunta es, ¿Venezuela está preparada para el cambio climático? ¿El gobierno ha generado las condiciones para que estemos preparados por un cambio climático? Para soportar los efectos de todas estas lluvias, se están limpiando las canales, las quebradas, los desagües. Hay una política bien integrada para atender el problema de electricidad, porque cada vez que hay lluvia, se caen árboles sobre el tendido eléctrico, se caen torres, y es el argumento perfecto para los entes gubernamentales para justificar la grave crisis que hay en materia eléctrica en nuestro país. Yo hago una pregunta que la voy a contestar durante este programa. ¿Recuerdan ustedes cuándo comenzó la crisis eléctrica en Venezuela? Gobernaba Hugo Chávez Frías. Y yo voy a comentarles hoy acá qué fue lo que dijo Chávez y en qué año, y desde ahí para acá no hemos podido resolver el problema eléctrico venezolano. Este conjunto de factores nos hace preguntar, ¿el gobierno está consciente de los daños y los perjuicios que puede vivir la población venezolana con el cambio climático? ¿Las gobernaciones y alcaldías están a la altura de las exigencias en este momento de la población de todo el territorio nacional? De esto vamos a hablar acá en Víctor Moreno TV. El cambio climático es un fenómeno que muchos en Venezuela creen que no nos va a afectar. Hemos escuchado quienes dicen que el cambio climático es un tema de debate del capitalismo para desvirtuar las debilidades de la derecha y ocultar la fortaleza de la izquierda. Y en ese discurso tan barato están creando una cortina de humo que no permite que los venezolanos puedan ver con claridad los peligros a los que nos enfrentamos con el cambio climático. En Venezuela, el cambio climático también nos está afectando y las lluvias caídas en las últimas semanas son una demostración clara del comportamiento del clima que va a ir cada día arreciándose más. Más larga sequía, más calor, lluvias más copiosas, ríos desbordados, quebradas desbordadas, deslizamientos de tierra, que al final el que paga esto es el pueblo de Venezuela. Y digo esto porque fíjense, por ejemplo, el Orinoco se desbordó. Se acaba de desbordar el río Orinoco. En el estado Amazonas hay 199 familias. Hasta el momento que grabamos este programa que estaban damnificadas. Creemos que con el desbordamiento del Orinoco esto se va a incrementar considerablemente. En el estado Mérida ha habido una cantidad de problemas que no conoce la opinión pública nacional. Porque no solamente se trata de personas que han perdido su vivienda y han perdido sus cosechas. El problema está que hay una enorme cantidad de viviendas construidas a orillas de ríos, a orillas de quebradas, con los permisos de los municipios, de los alcaldes que se hacen de la vista gorda, aún sabiendo que está bajo su responsabilidad la seguridad de las personas que irresponsablemente o quizá por ignorancia construyen una casa al margen de una quebrada o de un río, poniendo en peligro su vida, la vida de su familia y dejando al descubierto la irresponsabilidad de muchos gobiernos municipales. ¿Qué está haciendo el gobierno con relación a la sustitución de los productos que se han perdido en esta cosecha? Que según el ministro de Agricultura y Tierra, en Venezuela estamos produciendo el 96% de lo que nos consumimos. ¿Y qué nos van a decir ahora? Que por las lluvias no van a cumplir con esas metas que supuestamente estaba logrando el país, cuando nadie cree que es así, pero que en todo caso siempre está el elemento político de por medio. Toda esta cantidad de elementos hacen que haya la necesidad de evaluar los efectos y consecuencias de este tipo de fenómenos que está golpeando a toda Venezuela de manera indiscriminada y que vemos con preocupación cómo el Estado venezolano, el gobierno venezolano, actúa simplemente en una actitud de respuesta. Si se presenta un problema, hago esto. Si se presenta aquel problema, hago lo otro. Pero no hay un plan de prevención, de precaución, de preparación de la población y de sus condiciones para enfrentar los efectos de las lluvias y el efecto del cambio climático. Esto perturba el funcionamiento de la sociedad porque los servicios públicos profundizan su crisis. Y lo digo porque, por ejemplo, con las lluvias,
el agua desaparece. Pero cuando no hay lluvia, no hay agua tampoco para la población porque hay sequía. Y ya transcurren los años, el pueblo venezolano está constantemente envuelto en una sequía, o el tema eléctrico, por ejemplo, que ya lo he mencionado también, es un tema muy recurrente. Cuando llueve, se caen los árboles, tumban los cableados eléctricos, como lo dije, se caen torres de transmisión, hay perturbaciones en la intensidad de corriente que genera que haya una administración de cargas y empiezan los apagones, empiezan los bajones de electricidad que queman los equipos electrodomésticos y el país entra en un caos. Y esto permite que desde el gobierno puedan utilizar toda esta situación para que la gente pueda apartar su mirada de los principales y verdaderos problemas que hay en el país, para entretenerse con lo que convierten lamentablemente en un show la desgracia que vive la población venezolana como consecuencia de los efectos del cambio climático que profundiza, que agudiza aún más la situación tan grave que están viviendo los venezolanos. Puedo poner como ejemplo el caso del estado Amazonas, donde el Orinoco se desbordó como muy pocas veces lo había hecho. Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo hace uno para evitar que se desborde el río Orinoco? Sí, pero si haces planes preventivos para poder proteger a las familias, para que no estén a la orilla de los ríos y para que la demagogia política no se anteponga ante la ley y ante los intereses reales de la sociedad, usted pudiera evitar muchas de las cosas que en este momento están sucediendo. En la carretera, en la autopista José Antonio Páez, que comunica Barinas con Portuguesa, un puente se cayó porque construyeron una laguna dentro de una finca sin ningún tipo de permisología. Una laguna para abastecer de agua la actividad productiva, pero con las fuertes lluvias, la laguna, que es una especie de represa, se desbordó, acabó con sembradíos, tumbó un puente, acabó con una cantidad de casas, hizo un tremendo desastre y no hay responsables con respecto a esto. Nadie asume la responsabilidad como una característica propia de los gobiernos socialistas. Nadie asume la responsabilidad que le corresponde de esta desgracia que hubo en el estado portugués. Si vamos a estados como Yaracuy, vemos como la mayoría de las alcaldías, aún a pesar de que el INAMED anunció la llegada de varias tormentas tropicales, a pesar de que el INAMED anunció las fuertes lluvias que iban a azotar al territorio nacional durante este periodo de julio a septiembre, ninguna alcaldía comenzó un plan de limpieza de quebradas, de ríos, de canalización, de drenaje, de alcantarillado, y vemos cómo, repito, en el estado de Yaracuy hay una cantidad de quebradas, de ríos, de alcantarillas que están tapadas de basura, colmatadas de productos granulares, y no existe ninguna política de mantenimiento para evitar que cosas como estas puedan suceder. Recientemente en la capital del municipio de Bruzual del estado de Yaracuy, en Chivacoa, vientos huracanados se llevaron una cantidad de techos de un lote de viviendas en el centro de la ciudad de Chivacoa y se cayó una torre de transmisión que impidió que durante 2 días hubiera un servicio regular de electricidad en el estado de Yaracuy, y el gobernador del estado de Yaracuy dijo: tenemos problemas de electricidad porque la torre se cayó. Y la gente dice, un gobernador responsable dio la cara y dijo, la torre se cayó y por caerse la torre, entonces no tenemos electricidad en el estado de Yaracuy durante este fin de semana. Pero yo me pregunto, frente a ustedes, con claridad, antes, cuando las torres no se caían o no se habían caído, ¿por qué Yaracuy estaba sin electricidad? La crisis eléctrica en Venezuela, si ustedes no lo recuerdan, comenzó en el año 2009, cuando el entonces presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció que como consecuencia del fenómeno del Niño y después del fenómeno de la Niña, entraba una etapa de sequía que iba a impedir que pudiéramos tener un flujo eléctrico nacional, y comenzaron los planes de administración de carga, los planes de segmentación del servicio, comenzaron los apagones en todo el territorio nacional, y esto fue incrementándose año tras año hasta que apareció el famoso cuento de la iguana que supuestamente interrumpió el servicio de energía eléctrica, saboteos por parte de la derecha, dificultades como consecuencia de la falta de lluvias o mucha lluvia complicaba el proceso de generación eléctrica, cuando la verdad es que en Venezuela el sistema eléctrico está totalmente descuidado por parte del Estado venezolano desde que lo estatizó, porque en gran parte del país la electricidad la prestaban empresas privadas que cumplían cabalmente con sus planes de mantenimiento y con sus planes de generación eléctrica para abastecer los intereses del país y para abastecer inclusive algunas regiones de otros países vecinos. Venezuela era un ejemplo. Inclusive se anunció el presidente Chávez en el año 2009 que en el 2012 iba a inaugurar una segunda represa similar a la represa del Guri, que iba a solventar completamente los problemas eléctricos del país.
¿Dónde está la represa, la segunda represa? ¿Cuántas turbinas están funcionando en el Guri en este momento? ¿Cuántas turbinas están funcionando en Planta Centro, en el Palito? ¿Cuántas plantas generadoras de electricidad están funcionando en el estado Zulia, por ejemplo? El gobierno invirtió una cantidad enorme de millones de dólares para comprar equipos e infraestructura para solventar entre el año 2009 y el 2010 el problema eléctrico nacional. Y estamos en el 2025 y después de 16 años que Hugo Chávez anunció que iba a solventar el problema eléctrico nacional, Venezuela ininterrumpidamente ha estado sufriendo los problemas eléctricos a nivel del país. Fenómeno del Niño genera lluvias e inundaciones, genera desgracia y tristeza en la población venezolana. Pero además de esto es la justificación perfecta para no dar la cara y no resolver definitivamente el problema eléctrico que se vive en el país. Venezuela tiene una grave crisis que afecta a la industria, que afecta al comercio, que afecta la vida diaria del ciudadano, que daña los equipos electrodomésticos de cientos de miles de familias en todo el territorio nacional y nadie puede decir nada, porque como lo he dicho en otras oportunidades, el gobierno quiere confundir el silencio con la paz. Si la gente no reclama es porque estamos en paz, pero ¿está la gente en paz en este momento en el país? Son 16 años sufriendo la crisis eléctrica nacional. Hoy no estamos preparados ni para superar la crisis eléctrica, ni estamos preparados para el fenómeno del Niño. De tal forma que una vez más tengo que como periodista elevar mi voz de protesta en contra de esa conducta irresponsable, de esa conducta de inconstancia, de esa conducta de insolidaridad con el pueblo venezolano y solo propaganda de carácter gubernamental para tratar de distraer la mirada de la población venezolana mientras se profundiza la crisis que está viviendo el país como consecuencia del tema del cambio climático y obviamente el pretexto ideal para el gobierno no dar respuesta con relación al funcionamiento de los servicios públicos como la electricidad que acabo de describirlo e inclusive como el tema del agua potable y como el tema de la propia vialidad agrícola del país. Hay mucha irresponsabilidad. Quieren que no digamos absolutamente nada para que supuestamente vivamos en paz. Reitero, la paz de un pueblo se construye generándole felicidad. Y todo esto que se nos viene encima no es precisamente la felicidad que debe embargar al pueblo de Venezuela. Bueno, ahí el gobernador del estado de Yaracuy, como lo comenté, salió, mira, no tenemos luz porque resulta que se cayó una torre en mi estado que no conozco, pero mi estado, pues. Montar una torre ya. Pero la pregunta que se hace todo el mundo es esa. Y si se cayó la torre y no hay luz, ¿por qué antes no se había caído la torre y tampoco había luz? Ahora, la crisis eléctrica nacional comenzó en el 2009, anunciada por el propio comandante Chávez, que dijo, no, por el fenómeno del Niño, no vamos a tener luz y tenemos que invertir. No invirtieron, el Niño creció, el Niño ya pagó hasta la recluta, pagó el Niño la recluta. Y todavía no se resuelve el problema eléctrico nacional, que esperan que sea el fenómeno del abuelo para que puedan hacer algo por el país. No mejora nada el enfermo.